Los marines espaciales son conocidos por su psicoadoctrinamiento, que los convierte en máquinas de matar frías y calculadoras. Algunos de ellos, como el teniente Titus, son un poco más normales en su personalidad, pero no dejan de tener la personalidad clásica de soldado. Pero el sargento Lucerne es un verdadero troll, y en este video no solamente veremos su forma de pensar y personalidad, sino que también visitaremos a un viejo y querido amigo, el buen Fabián Gelfarin, en el libro La Puerta de los Huesos, el cual junto a los libros del comisario Kane estoy subiendo semana a semana en Patreon. Si se suscriben en el tier Marine Espacial tendrán acceso a todos los libros que tenemos completos, el primer libro de Amanecer de Fuego, los 2 primeros libros del comisario Kane, y además semana a semana estamos subiendo el tercer libro del comisario Kane, y cuando lo terminemos ustedes mismos decidirán cuál sigue. Y en el tier Primarca, además de todo esto, estoy narrando de manera adicional semana a semana el segundo libro de la saga Amanecer de Fuego, cuyo extracto están a punto de escuchar. Si quieren apoyarme en Patreon y acceder a todo este contenido extra, el link va a estar en la descripción, y sin mucho más que añadir, comencemos. El historiador Fabián Gelfarin tenía la sien contra el escritorio. Un vaso de agua reposaba a unos 10 centímetros de su cara. Aquel líquido era señal de privilegio. No hacía mucho que había descubierto que el racionamiento era mucho más estricto en la nave que en Terra. Fabián no la bebía, se limitaba a observarla. Había algo más allá, su obra inacabada. Un pergamino, cuyas líneas terminaban en un borrón de tinta, yacía bajo una mano amorfa que probablemente fuera la suya. La mancha negra de la punta de los dedos lo delataba. El Amanecer de Fuego murmuraba sus cancioncillas mecánicas secretas. Era un sonido reconfortante y constante, como la respiración. Lo llevaba a niveles insondables de la conciencia, de vuelta al vientre materno. Y el emperador sabía que Fabián necesitaba consuelo. Las pesadillas no lo dejaban descansar, y eso que ya habían pasado 5 noches desde que la flota Primus había hecho un alto en el viaje para detenerse en medio de la nada. A pesar de las exigencias de Lord Guilliman y de las agotadoras sesiones de entrenamiento con el sargento Etidor, sus pensamientos se desviaban a menudo hacia lugares oscuros. Revivía el miedo que se apoderó de él cuando la tecnología esotérica de la nave rasgó el velo de la realidad. El pánico iba acompañado de un sentimiento de ridícula insignificancia, pero no era nada comparado con la sensación de estar en las tinieblas, de que cosas horribles lo observaban con la intención de devorarlo. Fabián había crecido en un mundo sin ventanas. La claustrofobia había sido un concepto extraño para él, hasta que viajó por la disformidad. Había notado que su fe en el emperador se había fortalecido recientemente, rezaba más de lo habitual. No tenía fuerzas para trabajar, así que se tumbó con la cabeza sobre el metal, entumecido por el cansancio contemplando el vaso. De vez en cuando un temblor recorría la nave y aparecían ondas en la superficie. Por lo demás, el agua se mantenía en una perfecta quietud. A sus ojos era una metáfora del descanso del alma en su cuerpo, como si ambos estuvieran disfrutando de la ausencia de cualquier perturbación externa. Alguien tosió en el umbral de la puerta. Fabián cerró los ojos. No había sido un leve carraspeo, sino una tos fuerte y grave de alguien que hacía esfuerzos vanos por ser sutil. «Resilisu», dijo Fabián lacónico. No movió la cabeza ni un centímetro. «Maestro, te buscan». La voz ronca de Resilisu bordeaba el desprecio, pero se las apañaba para envolverlo en un tono convenientemente servil. «¿Y quiénes me buscan exactamente, si se puede saber?», preguntó Fabián con un suspiro. «Ya lo sabes, maestro. Ellos». «Y por ellos te refieres a todos los que son más importantes que tú, supongo». Fabián sonaba cansado. «Y en esta nave, según mis cálculos, hay unas 30.000 personas que cumplen ese requisito. Yo tengo la suerte de servirte a ti, maestro, que eres aún más importante que la mayoría». Fabián gimió. «Déjame tranquilo un rato, por favor. Solo un ratito, no te pido nada más». «¿Pero qué estás haciendo aquí solo, Fabián?», preguntó Resilisu, en tono conciliador. «Hay sitio en la biblioteca. Allí te seré más útil. Aquí no hay quien te encuentre». Resilisu entró en la estancia estrecha y se acercó a su maestro. «De eso se trata». «¿Es por las pesadillas?». «Es por las pesadillas». Resilisu le colocó una mano en la espalda. «Lo estás haciendo bien. Nadie hubiera imaginado en lo más mínimo que llegarías hasta donde estás ahora. Tu padre habría estado orgulloso».
Calló un momento y le apretó un poco el hombro. Yo estoy orgulloso de ti. Dame un minuto, por favor. Estoy esperando una cosa. Y quítame esa mano de ahí. Lo que menos le apetecía era zafarse de Resilisu, pero había ciertos protocolos que no convenía romper. Claro, maestro. Resilisu retiró la mano. Pero no sé si puedes permitirte ese mi... Un chirrido recorrió toda la nave. Era en instantes como aquel, cuando Fabián se percataba de su inmensidad. Solo podía arrinconarse e ignorar el amanecer de fuego durante un tiempo. Cuando el casco crujió, la ilusión se desvaneció. Aquí viene, espera. Fabián se sentó y miró hacia arriba. Los motores rugieron junto con el reactor. Formaban el tema principal de la canción de la nave. A pesar del escudo antigravitatorio, Fabián sintió diluirse su mal humor. Abandonamos la luna de este mundo, dijo volviéndose a mirar el vaso. Es enorme, casi tan grande como su planeta. Cuando se alinean, la gravedad actúa con tal fuerza que hasta las cantidades más pequeñas de líquido se sienten atraídas hacia ella. Maestro, mira y calla. La nave rugió. Sus sistemas de energía latieron con un pulso constante. La sala empezó a vibrar rítmicamente y las ondas recorrieron la superficie calma del agua. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Fabián. El agua se inclinó en el vaso, primero ligeramente, luego de forma más brusca, hasta formar un ángulo agudo. Aunque no las veamos, grandes fuerzas actúan a nuestro alrededor y también nos afectan. ¿Notas cómo te empujan en el estómago? Sí, maestro. Lo mismo ocurre con la historia. Es una fuerza invisible, pero con una influencia enorme, ineludible sobre otros tiempos. El agua se deslizó en el vaso en busca de los cuerpos celestes. El estruendo de la nave disminuyó y los motores se apagaron. El agua dejó de girar y regresó a su horizontalidad habitual. Pues ya la hemos dejado atrás, dijo Fabián, y se bebió el vaso. Deberíamos irnos ya. El grandote ese de amarillo te está esperando. ¿El sargento Lucerne, dices? Fabián se levantó y agarró sus cosas del escritorio. Sí, ese, el de amarillo. No quiere bajar al scriptorum. Dice que no cabe, y además prefiere que te despiertes con calma. Creo que sabe por qué estás aquí metido. Es un detalle. ¿Un detalle? Dijo Fabián con el ceño fruncido. A ti los marines espaciales te dan igual, ¿no? No te asustan. Resilisu se rascó la cabeza. ¿Y por qué debería temerles? Es un tipo razonable. Me gusta. No les tienes miedo. Fabián no daba crédito. Ni tienes pesadillas. Vaya suerte. La sonrisa de satisfacción de Resilisu desapareció un instante. No le tengo miedo a los ángeles, maestro, pero sí que tengo pesadillas. Muchas. Intercambiaron una larga mirada. No había nada que decir. Se conocían como solo se conocen los familiares cercanos. Resilisu había servido al padre de Fabián, y sus antepasados habían servido a los antepasados de Fabián. Si alguno de los dos llegaba a tener hijos, cosa que Fabián veía muy poco probable por el momento, la tradición continuaría. Solo se tenían el uno al otro, los milenios de historia que aún los unían. Fabián se colocó los enseres bajo el brazo y le dedicó una sonrisa débil. Entonces lo entiendes. Yo no he dicho eso, maestro. No entiendo en absoluto las pesadillas y no quiero entenderlas. Me basta con saber que me aterran. El hermano sargento Raseg Lucerne esperaba a Fabián justo donde el pasillo del scriptorum se abría a una capilla hexagonal. Una veintena de escribas de la tripulación trabajaba en sus celdas abiertas sin reparar en el ángel que se alzaba a pocos metros de ellos. No había nada de inusual en ver un marín espacial en el buque insignia de Guilliman. Resilisu entró directamente en la capilla, pero Fabián se detuvo bajo el arco a cierta distancia del sargento. Ya hacía un mes desde su partida y habían pasado mucho tiempo juntos, pero Fabián aún no se había desprendido del pánico que les profesaba a los ángeles. Aquello incluía a Lucerne, por muy familiar que le resultara. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en acostumbrarme a él? Lucerne medía alrededor de 2,5 metros y tenía unas extremidades horriblemente desarrolladas para compensar su espantoso tamaño. La servoarmadura duplicaba su volumen. Explicado por la guerra, sus hombros eran casi tan anchos como Fabián cuando extendía los brazos. Era una envergadura tal que distorsionaba las dimensiones de la capilla. Para Fabián era como si pudiera alargar la mano para tocarlo a pesar de los 3 metros que los distanciaban, como si su cerebro no procesara las dimensiones del guerrero. La servoarmadura de Lucerne emitía un sonido constante, como si estuviera a punto de entrar en acción en cualquier momento.
Su equipo dorsal desprendía un calor perenne y un olor a ozono que se mezclaba con los aceites sagrados de la capilla, así como el extraño olor no del todo humano del propio Lucerne. Su casco de sargento, rojo, estaba imantado a su muslo. No tenía volter, pero un cuchillo lo suficientemente grande para servirle de espada a Fabián le descansaba en una vaina en la cadera izquierda. Había decenas de miles de marines primaris en la flota y miles de hermanos mayores que Lucerne, aunque para Fabián todos eran prácticamente iguales. Lucerne llevaba la librea amarillo chillón de los innumerables hijos de la línea de Rogal Dorn. El galón gris claro que le cruzaba la insignia indicaba que aún no había sido asignado a un capítulo. Su armadura era de un amarillo tan intenso que Fabián se estremeció. La tradición afirmaba que aquel era el color de la cobardía. Sin embargo, ningún hombre que fuera a la batalla con tonos tan visibles podría ser calificado como cobarde. El amarillo anunciaba la presencia de su portador y desafiaba al enemigo a luchar contra él. Lucerne se puso de pie, con la cabeza inclinada ante la estatua del nicho votivo. El emperador vestía su traje erudito, el de supervisar a los miles de millones de escribas de la galaxia. Así representado, reposaba sobre su trono con una pluma en la mano, la espada enfundada sobre el regazo y el registro, su mejor arma, abierto frente a él. El espacio que quedaba frente a la estatua estaba repleto de velas fundidas y pergaminos de oración enterrados en cera. Estas eran las ofrendas oficiales habituales. Sin embargo, Fabián observó que había más objetos personales desperdigados, figurillas de plastiacero, broches militares, dibujos, cintas, varios trozos de tela e incluso tarritos de cristal con recortes de uñas o cabellos, todo ello para implorar su protección. El enigmático rostro del emperador quedaba muy por encima de los ojos de Fabián. Habían pulido con mimo el mármol blanco y sus rasgos parecían balancearse a la luz de las velas, en parte por el brillo de la piedra. Su mirada perdida era inquietante y su sonrisa cruel. Fabián apartó la vista. Los labios del hermano Lucerne terminaron su muda oración. Hizo la señal de la cuila sobre el corazón y besó la cruz templaria que le colgaba de una cadena que llevaba en su cuello. Solo entonces abrió los ojos. Su armadura gimió al moverse. Tuvo que girarse hacia Fabián para que no se le quedara oculto tras las hombreras. Aún así el gorjal le oscurecía la mayor parte del rostro, pero no tanto como para ocultarle la sonrisa de las pupilas. «Fabián», dijo con sorpresa, «veo que lo has encontrado, mi querido Resilisu». «Así es, señor. Estaba otra vez por ahí, mimetizándose con los escribas». Las líneas que enmarcaban los ojos de Lucerne se acentuaron. Para Fabián, Resilisu no había dicho nada gracioso, pero Lucerne era bastante bromista para ser un marín espacial. «Mimetizándose. Le viene bien». «¿Qué necesita, señor?», intervino Fabián. «Que estés disponible cuando se te necesita, Fabián», le amonestó Lucerne. «El trabajo del emperador es eterno». «Le aseguro que estaba trabajando». Fabián le lanzó una mirada de advertencia a Resilisu. Sin embargo, su sirviente encontraba cierta valentía en la presencia del marín espacial. «Estaba echándose una siesta», lo dijo con picardía. «O autocompadeciéndose, no sé cuál de las dos». Lucerne le colocó a Fabián una mano en la espalda. Sus dedos ocupaban el ancho de sus hombros. «No podemos permitírnoslo, amigo mío. Somos soldados de la guerra del emperador. Alégrate. Nuestra labor es sagrada y tú formas parte de ella». Le guiñó un ojo y Fabián no pudo sentir sino desconcierto. Lucerne era extremadamente devoto, a diferencia de la mayoría de los marines espaciales que Fabián había conocido, pero tenía un sentido del humor del que los clérigos humanos carecían. De hecho, era todo lo contrario a ellos. El hermano sargento Lucerne era bondadoso hasta decir basta. Teniendo en cuenta el mal carácter que se gastaba Fabián, aquella generosidad suya era especialmente irritante y solamente hacía que el sargento le aterrara aún más. La violencia se escondía tras aquellas sonrisas. El buen talante hacía que aquella máquina de matar resultara atractiva, pero no ocultaba su verdadera naturaleza. «¿Por qué no vas a limpiarnos la habitación?», le dijo Fabián a Resilisu. «Y de paso aprovechas para ducharte». Fabián había cambiado. Nunca había sido tan fuerte y robusto. Por primera vez en su vida tenía buen aspecto. La grasa le había desaparecido para dar paso a unos músculos tonificados. También estaba más limpio, acicalado. Todo ello gracias a los privilegios que le otorgaba su puesto de historiador al servicio del primarca. Resilisu, en cambio, seguía igual,
Su higiene aún dejaba bastante que desear. «No me gustan las duchas, son un desperdicio de agua». «¿Y qué razón tienes?», exclamó Lucerne. «Preservar los recursos es un acto de servicio al emperador». «Está bien, pero huele a rayos». Rasilisu frunció el ceño. Lucerne se rió con ganas. «Pues no sé qué tiene de gracioso», dijo Fabián, en un tono que era de todo menos respetuoso. A pesar del miedo que le profesaba y de la naturaleza transhumana de aquel ser, cuando algo le molestaba, asomaba en Fabián aquella extraña valentía. «Pero querido Fabián, cuando a uno lo bendicen con los dones del emperador, todo el mundo te huele a rayos». Rasilisu se inclinó ante Lucerne. «Seguiré el consejo de mi maestro e iré a limpiar la habitación, como él manda. Yo al menos no me escondo de mis obligaciones». Este comentario provocó otra carcajada en el hermano Lucerne. «No entiendo por qué te cae tan bien», replicó Fabián mientras Rasilisu salía de la capilla. «Es un simple sirviente, y ni siquiera de los buenos». «¿Acaso no servimos todos al emperador?». El sargento condujo a Fabián hacia la salida. La puerta se abrió y pasaron a un pasillo donde los criados del Logisticarum trabajaban con un frenesí semejante al de las hormigas. «¿Y qué hacías cuando te mandé a llamar?». «Solamente necesitaba un momento para pensar a solas, eso es todo». Fabián se apretó sus pertenencias contra el pecho. Lucerne notó su nerviosismo. «No se te ve mal en cualquier caso». «Estoy mejor que cuando me viste por primera vez en el transbordador del Zarco Aesitor, eso es seguro». «No te lo voy a negar, tengo entendido que te pasaste el viaje vomitando». «Déjese de entendimientos», contestó Fabián irritado. «Me lo pasé vomitando y ya está». Lucerne se rió y continuó caminando a un ritmo que a Fabián le pareció excesivo. Llegaron a un hueco en el que los ascensores iban y venían a una velocidad alarmante. Las pasarelas se entrecruzaban en el vacío. Una procesión de sacerdotes recorría una de ellas envuelta en un canto monótono, bendiciendo a los transeúntes con las reliquias. Lucerne se detuvo para llamar a un ascensor y observó a Fabián más de cerca. «Pero eso fue antes. Ahora tienes más aspecto de soldado. Eso es bueno». «Supongo entonces que el sargento Etidor no está perdiendo el tiempo conmigo». «Los hombres de Catachán nunca pierden el tiempo». «Ya, eso es lo que él dice. No para de decírmelo, de hecho, aunque no con las mismas palabras. Es un poco más bruto, por decirlo de alguna manera. Es su técnica para motivarte». «Pero yo no estoy hecho para ser soldado». «¿Y quién lo está?». Lucerne se encogió de hombros en un gesto exagerado. «Yo estaba a punto de ordenarme como sacerdote cuando los seguidores del Archimagus Cole me sacaron del seminario. Todos somos soldados en la guerra eterna del emperador. ¡Alabado sea!». «Alabado sea», repitió Fabián en voz baja. El ascensor se detuvo en su planta con un chirrido y las puertas se abrieron de golpe. «De todos modos estás mejorando con la espada y la pistola», dijo Lucerne en un tono desenfadado, como si se lo hubieran comentado en una taberna y no lo hubiera leído en los informes extremadamente detallados que le llegaban. Empujó suavemente a Fabián hacia la cabina del ascensor. «No es que me apasionen tampoco. A mí tampoco me apasiona el cuidar de ti y de los demás historiadores». «¿Es un acto al servicio del emperador?». «Exactamente», respondió Lucerne, e ignoró deliberadamente el tono provocador de Fabián antes de conectar con la mente de la máquina. «Galería dorsal». Una lente parpadeó en una rejilla de Vox de bronce y escaneó a los ocupantes del ascensor. «Concedido, hermano sargento Lucerne», respondió una voz incorpórea. El ascensor se elevó, su gemido se convirtió en un aullido. «Mañana se celebrará una reunión del consejo», anunció Lucerne. «Lord Guilliman tiene la intención de atacar el mundo cardenalicio, pero primero tiene que consultarlo con sus consejeros. Un invitado asistirá a la sesión». «¿Y quién es?». El ascensor desaceleró y Fabián sintió el impacto de la gravedad. Lucerne ni siquiera se inmutó. «Ya lo verás». El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron a una larga entreplanta. La galería dorsal se extendía debajo. Los pasillos que la rodeaban estaban repletos de gente. Un monorraíl lleno de burócratas y soldados la atravesaba por el centro. «Antes tienes que prepararte». Escogieron al historiador Viablo y a ti para grabar la sesión. Se trata de un acontecimiento determinante para la campaña». Muy bien, muy bien». Lucerne se giró hacia él. «Vamos, Fabián, hay que irse. La hora más oscura es la que precede el amanecer. El Imperium Nihilus sigue en pie». Los mensajes acerca de aquello habían empezado a filtrarse por la flota unos días antes. «Esas son buenas noticias. ¿Por qué me da lo mismo?», pensó Fabián. «Es un gran honor para ti que Lord Guilliman cuente con tu presencia». «Es un honor, sí», admitió Fabián.
Lo siento mucho, voy a intentar mejorar. Se mezclaron con la multitud. La descomunal campana de bronce que había en medio de la galería tañó, al abrigo de una cúpula en el centro de la nave. Ensordecía a los presentes para anunciar el paso de las horas. Pero sigo sin entender por qué le presta tanta atención a mi sirviente. Fabián intentaba hacerse oír por encima del estruendo. Bueno, a diferencia de ti, Resilisu y yo compartimos el sueño de un futuro mejor, historiador, respondió Lucerne con su voz grave que desafiaba sin reservas el sonido de la campana. Eso me reafirma en mi propósito. ¿Resilisu es optimista? Fabián estaba horrorizado. Así es, Lucerne se giró. ¿Le has pedido alguna vez que te dé su opinión? Fabián tuvo que admitir que no era el caso.